Profesor, buenas noches. Bueno, aquí le vamos a hablar sobre el ejercicio número 3 que nos están solicitando. Hablar sobre un ejemplo, sobre un ejercicio de círculo de Moore. Bueno, aquí entonces este problema nos indica que dispondremos de un elemento diferencial de la siguiente forma. Este elemento diferencial se encontrará bajo el efecto de una carga de compresión en esa dirección de acá, en esa dirección de 60 megapascales, en la otra dirección, en la vertical, un esfuerzo de compresión de 40 megapascales. Y en cuanto al esfuerzo cortante, pues, de esta manera y de esta manera, en nuestras caras, con una magnitud de 35 megapascales. El problema nos pide determinar la orientación de los planos principales, y en la pregunta B determinar los esfuerzos principales. Lo primero que vamos a realizar es determinar los ejes. Entonces podemos definir que a lo largo de nuestro eje horizontal encontramos el eje X, a lo largo del eje vertical encontramos nuestro eje Y. De tal manera, nosotros podríamos encontrar los esfuerzos en nuestro eje X, en nuestro esfuerzo eje X y en el esfuerzo Y, y en el esfuerzo cortante X y Y. En el esfuerzo eje X, aquí observamos de que este esfuerzo es de 60, por estar de este lado estaría 60 megapascales, negativo, 60 megapascales. En el esfuerzo vertical encontramos menos 40, ya que está indicando hacia abajo en compresión que tendrá que tener un valor menos 40 megapascales. En cuanto al esfuerzo cortante, vendría a ser que sería 35 megapascal, que se consideraría el sentido que está intersectando a nuestro eje X positivo. En nuestro caso, este eje vector está indicando hacia arriba, por ende estaría más 35 megapascales. Con esto podemos determinar el centro y el radio en el círculo de Moore. Entonces el centro sería el esfuerzo del eje X más el esfuerzo del eje Y dividido entre 2. Si reemplazamos valores sería menos 60 menos 40 sobre entre 2, que nos sale como resultado de 60 menos 50. El centro sería igual a menos 50. Por otro lado, también podemos determinar el valor de nuestro radio, indicando que el radio sería así. Será igual a la raíz cuadrada de nuestro esfuerzo X menos el esfuerzo del eje Y entre 2 elevado al cuadrado, más el esfuerzo cortante entre X y Y elevado al cuadrado. Si reemplazamos valores estaríamos obteniendo nuestra presión sería menos 60 menos 40 menos 40 entre 2 elevado al cuadrado, más 35 elevado al cuadrado, todo eso sobre raíz. Estos serían el ejercicio, cambiando los datos, ¿no?, con referente a la fórmula de aquí. Entonces, de esta manera podemos encontrar que nuestro radio es igual a 36.4. Con estos dos valores estamos listos para trazar nuestro círculo de Moore, indicando lo siguiente. Manejaríamos nuestro eje X, el eje de nuestras ordenadas y abscisas. Tendríamos los esfuerzos axiales positivos y los esfuerzos cortantes positivos hacia la parte superior. Vamos a posicionar nuestro centro en menos 50. Claro, nos encontramos en menos 50. Entonces nos vamos a este lado de aquí. Entonces colocamos a menos 50 unidades. A partir de este centro tendremos que trazar un radio de 36.4. Ese radio, que es este radio de aquí, ese radio es menor a la distancia de 50. Entonces trazamos nuestro círculo de Moore de esta forma. Una vez que nuestra forma entonces sacamos la distancia, que sería de 36.4. Esta distancia de acá sería de 36.4. Lo que tenemos que hacer es continuar la posición. Tenemos que tomar en cuenta el esfuerzo en el eje X y el esfuerzo cortante XY. El esfuerzo X sería menos 60 megapascales y el esfuerzo cortante de 35 megapascales.
Entonces determinamos que, entonces que por decir que hasta por acá más o menos, de aquí hasta acá sería de 10. ¿Cómo elegir cuál de esos puntos? ¿Cómo elegir cuál de esos puntos? Entonces, ¿cómo elegir? Entonces, eso nos lo va a delimitar el esfuerzo cortante XY, ya que tiene un dato positivo. Entonces quiere decir que este punto de acá va a describir nuestro lado inicial del esfuerzo. Vamos a trazar un diámetro, una línea. Entonces determinamos acá que el eje Y, nuestro eje estamos proyectando acá, sería el eje X, y el que estamos proyectando hasta acá sería el eje Y. Entonces nosotros queremos determinar la ubicación de esos planos principales. Entonces los planos principales estarían posicionados en este lado de aquí. Entonces tenemos que determinar una rotación de este eje. Entonces tenemos aquí, tiene que ser 2 θ. Es fácilmente calcular este ángulo si consideramos que este es triángulo. En este triángulo podemos indicar lo siguiente, que entonces podemos indicar que el seno 2 veces de θ es igual al cateto opuesto, que sería el esfuerzo cortante X y Y. Entonces esfuerzo cortante, cambiamos, reemplazamos, dividido entre el valor de radio, que sería la hipotenusa. Entonces reemplazamos, ¿no? El seno 2 veces es de θ, es igual a 35, que es el esfuerzo cortante de XY, entre el radio de 36.4. Sacamos la función de arco coseno. Entonces podemos determinar que 2 veces θ sería 74.05 grados. Y de aquí encontraríamos el ángulo θ. Nuestros planos principales sería igual a 37.02 grados. Ahora la observación que tenemos que hacer aquí es, de acuerdo a nuestra convención, al haber tomado un esfuerzo cortante positivo, entonces la rotación se va a generar a sentido contrario. Esto quiere decir que aquí estamos rotando en el sentido antihorario. Por lo tanto, este ángulo tenemos que considerarlo en sentido horario, ¿no? Esta es la ubicación de nuestros planos principales. Mediante los esfuerzos principales, entonces determinar el esfuerzo principal según el enunciado número 2. Entonces determinamos que cuando esto de acá rota hasta esta posición, estaríamos manejando el eje X' y nuestros costados estarían formando el eje Y'. Entonces, en cuanto al eje X', nos está pidiendo la distancia de aquí hasta acá, ¿no? Quiere decir que este sería nuestro valor de fuerza, nuestro esfuerzo X'. Entonces reemplazando sería, bueno, menos 50 más 36.4. Entonces terminamos que el esfuerzo en X' sería, como está al lado de los negativos, entonces reemplazamos, ¿no? Menos 50 más 36.4. Y esto, como es negativo por el lado en el que se encuentra, entonces el esfuerzo en X' sería menos 86.4 megapascales. Y el esfuerzo en nuestra otra dirección, aquí estamos encontrando el eje Y', esta distancia de acá. Entonces tenemos la 50 menos 36.4, pues, ¿no? Considerando que se encuentra en el lado negativo. Entonces sería, ¿no? 50 menos 36.4, porque se encuentra en el lado negativo. Entonces, obteniendo como resultado menos 13.6 megapascales. Recordando que el esfuerzo cortante entonces podemos obtener el esfuerzo cortante es prima de X y Y prima sería igual a 0.